Buenos días. Estoy agradecido de tener la oportunidad de estar aquí y traer la palabra esta mañana. Pastor Chance y su familia fueron al memorial de John MacArthur este fin de semana. Vas a tener que esperar la próxima semana para la parte 2 de su mensaje de la semana pasada. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana y traer la palabra. Déjame orar. Espíritu Santo, te damos gracias por esta mañana. Oramos que tú trabajes en nuestros corazones esta mañana. El poder está en que tú apliques la palabra en nuestros corazones. Oramos, Señor, que trabajes en cada persona que está aquí, que traigas convicción y que podamos ver a Jesús esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra misión? Una misión es una tarea, es un propósito. Una misión nos dice nuestro objetivo, nos informa nuestras tareas, centra nuestros esfuerzos, guía nuestro pensamiento y dice nuestra prioridad o cuál debería ser nuestra prioridad. Sin una misión solo estamos haciendo tareas y esas tareas pueden volverse rápidamente sin sentido y cansador. Solo estamos haciendo cosas pero no sabemos por qué. En la mayor parte de la vida tenemos hambre de una misión, una razón, una visión. Y si no tenemos una, lo intentamos de hacer uno y lo intentamos encontrar, encontrar un objetivo. Para un negocio, su misión es por qué existe. Para el cristiano, nuestra misión es por qué estamos aquí, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo. Antes de que Jesús ascendió, él dijo que volvería un día y fue y sus seguidores con una misión. Esa misión se refleja en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta misión no solamente para los apóstoles, pero para todos creyentes. Estamos aquí para ser testigos de Cristo. En 2 Corintios, Pablo nos llama embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 17 al 20 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta su transgresión, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como Dios ruega por medio de nosotros. Hay otro versículo de misión. Si entras por la puerta principal de las oficinas, hay un verso en la pared, está al lado de la ventana de Donna. Hay un cartel de madera y a veces le decimos nuestro verso tema. Colosenses 1:28 es el versículo que está ahí. ¿Y por qué está ese versículo ahí? Déjame leer Colosenses 1:28. A ese anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, ¿por qué tenemos este versículo ahí? Con tantas distracciones y tentaciones es fácil olvidar nuestra misión. Es fácil de distraernos. Colosenses 1:28 está ahí para recordarnos de nuestra misión, para recordar a nosotros lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y esta mañana vamos a mirar ese versículo, Colosenses 1:28, ese verso temático, ese versículo de la misión de nosotros aquí. Y se nos recordará nuestra misión en la tierra y el desafío de permanecer en esa misión. Vamos a ver tres verdades importantes sobre nuestra misión para que pudiéramos llevarlo a cabo fielmente para nuestro comandante, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tres verdades importantes que nos ayudará y nos anima y para también darnos convicción.
Vamos a empezar la primera verdad, el primer elemento de nuestra misión es lo que proclamamos. Lo que proclamamos, punto número 1. Lo que proclamamos es un quién. A Él proclamamos, escribe Pablo. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo, por supuesto, lo proclamamos. Esa es nuestra misión. Por eso estamos aquí. ¿Y cómo sabemos quién es el verdadero Jesús? ¿Qué vamos a proclamar? No importa lo que yo piensa o lo que tú pienses o lo que ellos piensen, lo que importa es lo que Dios nos ha revelado. Proclamamos a Cristo desde la palabra porque la palabra de Dios trata en última instancia de Cristo. Si queremos proclamar el verdadero Cristo, el Cristo bíblico, entonces debemos saber lo que dice la Biblia de Él. Y hay un pasaje increíble sobre Jesús en este capítulo, Colosenses 1, versículos 14 al 20. Colosenses 1, 14 al 20. Habla de Cristo, en Él que tenemos redención, el perdón de los pecados, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos para que Él mismo venga a tener la preeminencia en todo. Porque agradó a Dios que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el contexto de la carta de Pablo, este es el quien proclamamos. Entonces, ¿quién es Él? ¿Qué aprendemos de Él, de estos versículos? Tenemos 10 cosas para resaltar. 10 cosas que aprendemos de Cristo. Aprendemos que Jesús es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Pablo llama a Cristo la imagen del Dios invisible. Todos somos creados en la imagen de Dios, pero no somos un reflejo perfecto de Él. No tenemos la misma esencia, no tenemos la misma naturaleza, no somos perfectos ni santos, no somos omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes, pero Jesús es. Jesús es la imagen perfecta del Padre. Hebreos 1:3 lo llama el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Juan 1:18 dice, el Hijo exegeta o explica al Padre. El que se dice en Hebreos es de una moneda y es una moneda que refleja la estampilla que la hace. Jesús es la reflexión exacta del Padre. Eternalidad, omnipotencia, amor, santidad, etcétera. Su naturaleza es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, nos muestra a Dios y nos lo revela a nosotros. Él irradia la gloria de Dios y Él la hace manifiesta a nosotros. Entonces Jesús le dice a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando lo vemos a Él, vemos a Dios. Él es la imagen de Dios, número 1. Número 2, Él es preeminente. Preeminente. Pablo lo llama el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso? Debemos detenernos y reflexionar con detenimiento. Quienes niegan la deidad de Cristo como los testigos de Jehová dicen, mira, sí es parte de la creación, lo primero que fue creado. Él fue creado primero y luego participó en la creación de todo lo demás. Es lo que ellos dicen. Claro que eso no es cierto y Juan 1 hace esto claro. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra griega es prototokos, se traduce como primogénito. 2 veces se usa en ese pasaje, una vez aquí y otra en el versículo 18. Y esta palabra puede significar el que nace primero, de literalmente ser el que nació primero, pero no es el único significado que tiene. En ese tiempo,
el primogénito de la familia era quien ocupaba el primer lugar, recibía el doble de la herencia y se convertía en el líder de la familia. Estoy algo familiarizado con esa idea de una otra cultura más moderna, quizás de ustedes también. La familia de mi madre es china y aunque ella y sus hermanos nacieron en Estados Unidos, sus padres eran de chino y trajeron esas tradiciones. Una de ellas era que la herencia pasaría al hijo mayor o el primogénito. El primer hijo de la madre de mi madre resultó ser un varón. El siguiente fue una niña y la siguiente y la siguiente. Siguió teniendo hijas, pero continuó teniendo hijos hasta que finalmente, después de 7 hijas, tuvo otro hijo. Luego dejó de tener hijos. ¿Por qué? ¿Y por qué siguió teniendo hijos? Porque el hijo mayor era el heredero. Él era el primogénito, ¿verdad? Pero si algo le sucediera y se muriera joven, por eso tuvo un segundo hijo. En esa situación, el segundo hijo se convirtiera en el heredero, se convertiría en el primogénito, no literalmente, porque no nació primero, pero por supuesto, sino en rango y privilegio. Así que, si bien primogénito puede significar literalmente nacer primero, también se usa a menudo para quien es tratado como un primogénito. El primogénito es quien llega primero, es el heredero. Y en la Biblia, Dios a menudo invirtió la normal cultural. A Dios le gusta usar los humildes. A menudo escogió el menor en lugar del mayor. Y entonces este último se convertía en el primogénito. Era el primero en rango. Era preeminente, era heredero. Por ejemplo, Jacob. Jacob no era el primogénito, y Esaú lo era, pero Esaú despreció su primogenitura y así Jacob se convirtió en el primogénito en posición y derechos. Y en Éxodo 4:22, y trae a Israel como su primogénito. Éxodo 4:22, entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Obviamente eso no significa que Israel sea la primera nación o pueblo que Dios creó, como señala John MacArthur en su Biblia de estudio. Dios quiso ser declarado y tratado como primero en rango, preeminente, con los derechos, privilegios y responsabilidades de ser en realidad el primogénito. Otro ejemplo es Efraín. En Génesis 48:17, y Isaac bendijo los hijos de José, y Manasa era el mayor, pero él bendijo a Efraín. Génesis 48:17, pero José vio a su padre poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y esto lo desagradó, así que tomó la mano de su padre para apartarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés. Y José le dijo, no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y también será grande, y sin embargo su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser la plenitud de las naciones. Los bendijo en ese día. Por medio de ustedes, Israel pronunciará una bendición diciendo que Dios te haga como a Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Efraín no era físicamente el primogénito, pero fue elevado a la condición. Y la tribu de Efraín se convirtió en la tribu principal del reino del norte después de que la nación se dividió en Israel y Judá. Jeremías 31:9, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré y los haré andar juntos y corrientes aguas por camino derecho, cual no tropezarán. Y Efraín es mi primogénito. El rey David no era un primogénito, él era el octavo, el último de 8 hijos. Salmo 89:27, por favor. Pero en el Salmo 89, versículo 27, y quiero que veas cómo se usa la palabra primogénito aquí. Salmo 89:27, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí Dios habla del rey David, o de uno de su linaje, el Mesías que iba a venir, pero David no era el primogénito ni el rey primogénito. La segunda línea del versículo 22 explica el significado de la primera. ¿Lo puedes ver? De ser primogénito significa ¿qué?
ser el más alto de los reyes. Así es como lo está usando. Habla de rango o de preeminencia. Eso es lo que Pablo hace en Colosenses. No dice que el Cristo es el primogénito como en la primera parte de la creación, sino que Él es el primero sobre toda la creación, el heredero de toda creación. Eso vemos en el contexto en Colosenses 1. Leamos versículos 15 y 16. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo distingue a Jesús de la creación, lo separa, dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Si Él fue creado, eso no tendría sentido. Si Él fue creado, entonces no se puede decir que hay razón. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, pero claramente Él mismo sería una excepción. Por eso los testigos de Jehová en su Biblia cambian este pasaje y ponen la palabra otro que no hay ahí. Lo cambian, todas las demás cosas fueron creadas. Pero no es las demás cosas. No hay eso en el griego. Lo añaden para que encaje su falsa doctrina. Entonces, eso contradice la lógica de Pablo que él es el primogénito de toda la creación, porque él lo ha creado todo. Como lo dice el versículo 16, lo dice el por qué, el para. Es que Él es la evidencia y la razón de su preeminencia sobre todo. Y Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el heredero porque lo construyó todo, lo creó todo. Jesús es el primogénito en el sentido de que Él es el heredero. Eso es lo que dice Pablo. Y hay evidencia contextual adicional para entenderlo. Primogénito significa preeminente, así que la misma palabra se usa en el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia. A Jesús se le llama el primogénito entre los muertos, pero Él no fue la primera persona que resucitó de los muertos, no. Él resucitó personas y en el Antiguo Testamento Elías para que el hijo de la viuda, Eliseo resucita al hijo de la tsunamita y un hombre moabita muerto resucitó cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo. Entonces, ¿cómo se dice que Jesús es el primogénito de la muerte? No fue el primero en resucitarse, pero fue el primero resucitado con un cuerpo nuevo que nunca más iba a morir. Pero Él es el primogénito entre los muertos. Y Él es el más importante, el más grande. Y su vida, muerte y resurrección aseguró para todos los creyentes su resurrección. Y es lo que dice al final del versículo, que ha venido a tener el primer lugar en todo. Eso es lo que significa ser primogénito o heredero de preeminente, tener el primer lugar. Y eso demuestra que así como Jesús es preeminente sobre la primera creación, habiéndola creado todo, también es Él sobre la nueva creación, la nueva vida y resurrección que Él también ha creado, hecho posible y garantizado para todos los que están en Él. Ese es el contexto del capítulo 1, el tema central de la carta de Pablo a los Colosenses, la supremacía de Cristo. Jesús es preeminente. Ese es el número 2. Jesús es la imagen de Dios. Número 3, Él es creador. Pablo dice que todas las cosas fueron creadas en Él. Ya hemos hecho referencia a Hebreos 1:2. Entonces, espera, ¿creó Dios Padre el universo o Jesús o el Espíritu? Sí, y la respuesta es sí, sí y sí. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. En 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Y Juan 1 dice en 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. 4. Jesús es preexistente. Pablo dice que él es antes de todas las cosas. Preexistente, existente antes del tiempo y del universo. En el principio era el verbo. Eso va a Génesis 1. En el principio, antes de la creación, antes del tiempo, antes del universo. Él estaba ahí. Antes de la creación, antes del tiempo, antes del universo. Dios existía eternamente como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Hijo es preexistente. En Juan 8:58, Jesús le responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, ti saldrá para mí y que será gobernante en Israel. Sus salidas son eternas desde los días antiguos. Número 5, sustentador. Él no solo creó todo, sino que también mantiene todas las cosas juntas. Hebreos 1:3 dice, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene la creación, la mantiene en marcha, la mantiene unida, hace que continúe. Número 6, cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, representada aquí como un cuerpo que hace la cabeza por el cuerpo y es donde está el cerebro y el cerebro lo controla todo. Pablo también lo llama el principio. Cristo es quien fundó la iglesia, quien la edifica, quien la vivifica, la dirige y le da dones, incluyendo pastores y líderes como cabeza. Él es preeminente. Su gloria es el propósito de la iglesia. Y todo comienza con Él. Él es la fuente de todo. Él salva, Él une, Él santifica. Jesús es la cabeza de la iglesia. Número 7, Jesús es Dios. Ya se ha identificado como la imagen del Dios invisible, aquel que comparte la naturaleza exacta de Dios y nos lo revela. Eso ya demuestra que Él es Dios, pero por si no estaba claro, ahora Pablo dice que en Él agradó a Dios habitar toda la plenitud. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él era Dios Hijo, pero asumió la humanidad, se hizo hombre y por lo tanto era el Dios hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Su deidad se repite en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si dices ser creyente pero niegas que Cristo sea Dios, no crees en la Biblia. Estás en una secta. Esa es una de las características de las sectas, niegan la deidad de Jesús. Eso no es una poca cosa, es un asunto de suma importancia. Juan 8:24 dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Al menos que crean que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, que Él es Yahweh, morirás en tus pecados. Número 7. Él es Dios. Y los últimos 3 comienzan con R, 8, 9 y 10. El rescatador, redentor y reconciliador. Rescatador, redentor, reconciliador. Estos hablan de su razón para venir al mundo como hombre, rescatarnos, redimirnos y reconciliarnos de nuestro pecado y del juicio que merecemos. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo hizo redimirnos. No significa comprar o pagar un rescate. Se usaba para hablar de liberar de un esclavo pagando su precio. Cristo pagó ese precio. ¿Cuál fue el costo?
fue su sangre, es decir, su muerte en la cruz en lugar de nosotros. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de transgresiones según las riquezas de su gracia. ¿Y a quién se le pagó el precio? No a Satanás. Eso a veces, eso se llama la teoría del rescate de la expiación. Eso no es bíblica. Somos pecadores, pero ¿a quién? ¿Contra quién hemos pecado? Hemos pecado contra Dios. ¿Y la ira de quién merecíamos? La ira de Dios, no de Satanás. El versículo 22 dice que no reconcilió en su cuerpo de carne mediante la muerte. ¿Con quién nos reconcilió? Con Dios. A Dios hemos ofendido, a Dios que hemos desobedecido. Es con Él con quien debemos reconciliarnos y es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos redimió y nos reconcilió con Dios para que nuestros pecados fueran perdonados. Pagó el precio para liberarnos del poder y la pena del pecado. Y el pago de Cristo es a Dios Padre. Isaías 53:10. Pero Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo. Si pusiera su vida en expiación por la culpa, verá lineja, vivirá por largos días, verá el fruto de la angustia de su alma y justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fue la voluntad de Dios que su Hijo pagara ese precio. Y Dios vio ese sacrificio y su ira y justicia quedaron satisfechas. Jesús fue nuestra propiciación. Y eso calmó la ira de Dios, hizo satisfacer la justicia perfecta. ¿Y cuáles son las implicaciones de esas verdades? Primero, conoces a Cristo. Has sido rescatado, redimido y reconciliado. Todos somos pecadores, merecemos la ira de Dios y no hay nada que podamos hacer para ser lo suficiente buenos. Él es santo, perfecto y justo y nosotros somos pecadores por naturaleza y por elección. Ninguna buena obra puede cambiar eso. Estamos desesperados e indefensos. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para vivir la vida perfecta que no podemos, para sufrir y morir en la cruz en nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecemos y luego resucitar al tercer día, derrotando al pecado, la muerte y a Satanás de una vez por todas. Quienes se arrepienten y creen considerados justos en Cristo, su justicia perfecta no es contada, como nuestro pecado le fue contado a Él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El segundo, y si dices que conoces a Cristo, ¿es este el Cristo que conoces? Ese es el Cristo que ves, en el que has creído, en el que has confiado y en el que has amado. Muchas iglesias y religiones hoy en día afirman ser de Jesús de alguna manera, pero ¿es el verdadero Jesús? ¿Es el Jesús que Pablo describe aquí? No es un Jesús moderno o un Jesús hippie o un Jesús de nuestra propia creación. No proclamamos a Jesús que es ser creado, a Jesús el hombre que no era Dios. No proclamamos a Jesús el buen maestro que no era Dios, o Jesús el profeta que no es Dios, o Jesús Dios, Jesús el Dios que nunca fue verdaderamente hombre. Debemos de creer en el verdadero Jesús, el Jesús que nos fue revelado en las Escrituras. Solo Él puede salvar. Y tercero, si lo conoces, lo estás proclamando. Él. No proclames una religión de normas, ni de mera moralidad, ni de candidatos, ni problemas políticos, ni de tu mejor vida actual o de obras. No proclamemos conocimiento secreto en autoexaltación. No proclames tradiciones, proclamamos el mensaje de Dios y ese mensaje es su Hijo. Jesús es central en toda la Escritura. Se trata principalmente de Él. Por eso a veces decimos que el cristianismo no es una religión, sino una persona. Como explica un comentarista, Pablo concibió su mensaje no como un sistema ni como un conjunto de reglas y normas, sino como una persona viva y gloriosa, que es el cumplimiento de las más profundas esperanzas de la humanidad y la fuente de nueva vida para todo su pueblo.
proclama a Cristo, cree en Cristo, conoce a Cristo. Sigue a Cristo. Al testificar, no te dejes llevar por los detalles, no pierdas de vista el bosque. Asegúrate de proclamar a Cristo. ¿Qué hacen con Cristo? Esa es la pregunta más importante del mundo. ¿Quién creen que es? ¿Cuál es su respuesta? Proclámenlo y asegúrense de proclamar el verdadero Cristo. Si tienen un Cristo falso, entonces tienen una religión falsa y un evangelio falsa. No proclamen un falso Jesús que no es Dios, ni a un Jesús que cumple todos sus deseos, ni a un Jesús opcional, pero un Jesús Salvador, que nuestra única esperanza, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y Sustentor, el que salva y transforma, el que es digno de toda alabanza, proclámenle a Él. Punto número 2. ¿Cómo proclamamos? Punto número 2. ¿Cómo proclamamos? Dice amonestación. Y el término griego se relaciona con la mente, con nuestros pensamientos. La raíz original es ponerlo en mente, de reprender o advertir. Un comentarista dice, tiene que ver con la voluntad y las emociones y con otra advertencia. Otro explica que implica advertencias acerca del pecado, el juicio y la necesidad de arrepentimiento. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, contando cómo amonestó fielmente a todos con lágrimas durante 3 años. Esa es la palabra. Usa el término otra vez en 1 Corintios 4:14. No escribo eso para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Nos amonestamos y nos advertimos mutuamente sobre las falsas enseñanzas, las filosofías mundanas. En el contexto dado, tratamos principalmente sobre la proclamación de Cristo. Advertimos especialmente sobre las consecuencias de rechazar a Jesús o rebelarse contra Él. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Antes bien, animaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y me imagino al profeta Natán acercándose al rey David después del incidente de Betsabé, advirtiéndole y amonestando a David, lo cual lo llevó a arrepentirse. También enseñamos. La palabra aquí casi siempre se traduce en enseñar. Es impartir una verdad positiva. Enseñamos a Cristo, enseñamos la palabra de Dios. Entonces así estamos amonestándonos y enseñándonos. Y Pablo añade que debemos hacerlo con toda sabiduría. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. A lo mejor conoces este pasaje y usa todas esas palabras. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso nos muestra que la fuente de nuestra amonestación y enseñanza es la palabra de Dios. Dejamos que more abundancia en nosotros. Dejamos que el Espíritu nos controle y luego enseñarnos y amonestarnos con la palabra, con salmos, himnos y cánticos espirituales, que a su vez se basan en la palabra, porque así es como se es sabio. La sabiduría no es solo conocimiento o inteligencia. La sabiduría tiene que ver con discernir cómo aplicar la palabra de Dios. Es útil pensar en el contraste que se da en Proverbios entre la persona sabia y la necia. La necia es la persona que no teme a Dios. Cree que su camino es recto. Toma decisiones sin tener en cuenta a Dios. Esto es lo opuesto a la sabiduría, que comienza con el temor de Dios. Entonces, un necio puede tener un gran conocimiento, un necio puede ser una persona muy inteligente, pero como dice Proverbios 1:7, dice, desprecia la sabiduría y la instrucción. Estamos llamados a amonestar y enseñar y hacerlo con toda sabiduría. No solo enseñamos doctrinas, sino que ayudamos a las personas a aplicar la palabra. No se trata de conocimiento intelectual.
Es muy importante recordar que las doctrinas de la Biblia nunca tuvieron la intención de ser un fin en sí mismas, sino más bien un medio para un fin, una vida transformada, dice Paul Tripp. Y esa enseñanza y amonestación, ese discipulado es para todos los hombres, para todas las personas. Cada uno de nosotros no es un conocimiento secreto para el élite. Dios ha dado su palabra para todos. Ese libro contiene su mensaje para nosotros. Ese libro contiene toda sabiduría. También significa que todos la necesitamos. Cada uno de nosotros. Todos necesitamos enseñanza y amonestación. Como cuerpo de Cristo tenemos el gran privilegio y la responsabilidad de amonestar y enseñar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en la palabra de Dios. Podemos ser usados como instrumentos de Dios. Su Espíritu obra aplicando la palabra a los corazones de las personas, pero nosotros podemos proclamarla, podemos guiarlos hacia Cristo. El nosotros aquí es una universidad. Pablo no se refiere solo a sí mismo, ni los apóstoles, ni los ancianos, ni a los colosenses. Se refiere a todos los creyentes. Tenemos misioneros que están alrededor del mundo, pero nosotros también somos misioneros. Cada uno de nosotros tenemos una misión que Dios nos ha dado. Todo creyente, cualquiera que esté en Cristo, se ha convertido en embajador de Cristo. Se te ha dado el mensaje de la reconciliación y debes compartirlo. Debes proclamar a Cristo. Esta es tu misión. Esta es la misión de todos y cada uno de nosotros, sin excepciones. ¿Estás llevando a cabo esta misión? ¿Estás proclamando a Cristo a los perdidos? ¿Estás amonestando y enseñando a tus hermanos en Cristo? Esta es tu misión. Sin importar tu madurez espiritual, sin importar tu conocimiento bíblico, sin importar tu nivel de comodidad social. Esta es la razón por la que Dios se tiene aquí en la tierra. Piénsalo, ¿por qué Dios no nos lleva al cielo cuando nos salva? En el cielo ya no pecaré, mi adoración será perfecta. ¿Por qué no me lleva allí de inmediato para alabarle perfectamente? La razón es que Él tiene una misión para nosotros. Esa misión es proclamar a Cristo, hacer discípulos, ayudar al cuerpo a madurar. Lo hacemos amonestándolos y enseñándolos con toda sabiduría. Hay un dicho muy conocido: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Se ha atribuido a menudo a San Francisco de Asís, aunque se debate. Es un dicho pegadizo y mucha gente le gusta porque enfatiza la importancia de que nuestras vidas muestren el fruto de un corazón transformado por Cristo. Es atractivo para quienes no se sienten, para los que se sienten incómodos. ¿Puede compartir el evangelio simplemente con mi vida? No es difícil, pero lo malo es que no es un dicho bíblico. Dice que el método principal de evangelización es el estilo de vida. Y de hecho, este estilo de vida suele ser suficiente. A veces no hay que usar palabras, pero en nuestro pasaje vemos que debes usar palabras. Proclamas amonestando y enseñando con la palabra de Dios. Un estilo de vida de servicio a Dios es un estilo de vida que habla a otros de Él y los anima en su palabra. De lo contrario, dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No viendo mi vida, versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Debemos proclamar. Y tercer y último punto es vamos a ver, ¿por qué proclamamos? ¿Por qué proclamamos a Cristo? ¿Por qué exhortamos y enseñamos con toda sabiduría? Pablo dice, para presentar a todo hombre completo en Cristo. Él tiene en mente el regreso de Cristo y poder presentar a cada persona delante de Cristo completa o madura. Colosenses 1:22 dice, pero ahora os reconciliará en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En la gran comisión se nos manda a ser discípulos.
Eso implica proclamar el evangelio para que la gente sea salva, pero no termina ahí. Cuando Dios salva, somos salvos para la santidad. Somos santificados. Debemos crecer en semejanza a Cristo. Debemos madurar. En Efesios 4, 11 al 13, Pablo escribe que como Dios da a los líderes, a los apóstoles, a los profetas, pero ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la madurez, el crecimiento del cuerpo. A veces la gente piensa erróneamente sobre la iglesia que todo se trata de la enseñanza, se trata de aprender la verdad de la palabra de Dios, pero aprender no sirve de nada si no se aplica, si no cumple su propósito, y el propósito de nuestra enseñanza y aprendizaje es que podamos proclamar a Cristo. La misión de la iglesia es para que proclamamos a Cristo, para que las personas se salven y luego ayudarlas a madurar. Debemos de hacer discípulos, no solo conversos. Jesús dice que no solo debemos enseñarles todo lo que he mandado, sino enseñarles a cumplir todo lo que he mandado. La aplicación, enseñándoles a seguirle y vivir su palabra. Santificación o crecimiento espiritual. Debemos de siempre estar creciendo en Cristo. Pablo usa la palabra traducida aquí como completar en la Biblia la Biblia de las Américas. Y la idea es la culminación de nuestra madurez, el fin de nuestra santificación. Ese proceso se completa con el regreso de Cristo. Ahora estás pensando, si no es completo hasta cuando regrese Cristo, ¿no significa eso que sin importar dónde esté, se perfeccionará entonces? ¿No puedo nomás crecer bien lento? Eso es no es lo que Dios manda. 1 Timoteo 4:7 dice, por rechazar los mitos impíos, por otro lado, ejercítate para la piedad. Si no estás viviendo para ti, estás viviendo para Dios. Y lo glorificamos nosotros creciendo en semejanza a Cristo, brillando como luces en la oscuridad. Con la vista, pues, está en su regreso, donde nuestra esperanza es escuchar, bien hecho. Él es el que nos crece. No proclamamos a Cristo con el propósito de quienes nos rodean. Y es para su gloria, es para un amor de Dios y amor a otros. Y es nuestro amor a Dios que nos motiva a disciplinarnos para nuestro propio crecimiento espiritual. No debemos de estar contentos como estamos, pero cada miembro del cuerpo crece cuando proclamamos y servimos a Cristo. Así Él es glorificado. Entonces, esta mañana hemos visto lo que proclamamos, a quién proclamamos, cómo lo proclamamos y por qué lo proclamamos. Hay varias cosas que podríamos llamarnos como cristianos: creyente, seguidor de Cristo, seguidor del camino, salvo, santo, nacido de nuevo, fiel, de la fe, en la fe. Pero esta mañana hemos aprendido otra: proclamador de Cristo. ¿Eres un proclamador de Cristo? No solo un reclamador de Cristo, sino un proclamador de Cristo. ¿Estás proclamando a Cristo a los perdidos? ¿Estás proclamando a Cristo a tus hermanos en la fe? ¿Te estás proclamando a Cristo incluso a ti mismo? Esta es tu misión, de proclamar a Cristo. Es la misión para todos nosotros. En 2 Timoteo, Pablo compara al creyente con un granjero trabajador y un atleta disciplinado. También nos compara con un soldado. Y escribe en 2 Timoteo 2:4. Ningún soldado que está en el servicio activo se enreda en los asuntos de la vida diaria a fin de agradar a quien lo reclutó como soldado. Si estás en Cristo, si eres un soldado de Cristo y no estás proclamando a Cristo, entonces no estás en misión. Te has enredado en algo más, ya sea el pecado o quizás simplemente los asuntos de la vida cotidiana. Hay un término militar para abandonar la misión.
se llama ausentarse sin permiso. Y eso significa estar ausente sin permiso, fuera de tu puesto, fuera de la misión. Si no estás proclamando a Cristo, estás ausente sin permiso. Es hora de volver a tu puesto, es hora de proclamar a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, tu misericordia en tu Hijo. Nos has salvado aunque no lo merecíamos. Tú nos has salvado a la santidad, que lo tomamos en serio, Señor. Pero también nos has salvado con una misión. Nos has dejado aquí. Nos has dado una misión de proclamar a Cristo en la iglesia allá afuera. Y oramos, Señor, que sea en nuestro corazón hacer eso, de llenar tu misión para tu gloria, para amor hacia ti. Ayúdanos a proclamar no las obras o las doctrinas, no para el fin de sí mismo, pero para proclamar a Cristo, de quien es Él, como hemos visto esta mañana, que tú seas glorificado en todo. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.